Soy el doctor Omar Arturo Villela Reyes y voy a presentar mi tesis Prevalencia de complicaciones del embarazo en adolescentes adscritas a la Unidad de Medicina Familiar número 17, con número de registro R2019-2804-002, para obtener el título de especialista en medicina familiar. Como una introducción, según la OMS, el embarazo adolescente tiene comorbilidades y factores de medio ambiente, los cuales pueden ser que la pobreza influya en esto, el nivel educativo que tienen las adolescentes y también la integración familiar que tengan en sus comunidades. También existen campañas de salud reproductiva, entre los cuales se encuentra México, y esto lo hace de forma gratuita, por lo cual tienen acceso a los métodos de salud reproductiva. En México, las estadísticas dicen que un 20% de las madres son adolescentes, que esta cifra se equipara a las que tiene América Latina, que son un quinto de la población en edad fértil. El embarazo adolescente trunca oportunidades y causa infecciones de transmisión sexual, según las estadísticas que ha reportado la OMS. Algunos problemas que pueden congregarse con el embarazo adolescente son la presencia de abortos, prostitución, delincuencia y familias disfuncionales. También tenemos que el uso de métodos anticonceptivos pueden ayudar a que este problema de salud pública disminuya. Y en Estados Unidos se tiene el mayor porcentaje de población adolescente embarazada del mundo, con una tasa del 95% de todas aquellas adolescentes embarazadas. En países desarrollados, la mayor población de embarazadas adolescentes se presenta en zonas rurales, como en Alemania, Corea del Sur, Italia, India, etc. Antecedentes. En América Latina, el 18% de los embarazos adolescentes representan la quinta parte de los casos de embarazos en países desarrollados. Sin embargo, en los países desarrollados, las posibilidades económicas para sobrellevar esta situación son mejores que en un país en proceso de desarrollo, puesto que las oportunidades laborales, las oportunidades educativas y también el bienestar económico de las familias de origen es mejor que en un país desarrollado o en vías de desarrollo. En México, el 16.3% del total de los embarazos son en madres adolescentes y se tiene una incidencia mayor en los estados de Coahuila, Chihuahua y Sonora. Otros estados que presentan este problema son Guerrero, Tlaxcala y Oaxaca. El planteamiento del problema. Después de conocer los antecedentes del problema de salud y el hecho de recibir a 4 pacientes adolescentes en la consulta de medicina familiar a la que estoy adscrito, motiva a desarrollar esta investigación y se plantea la pregunta de investigación: ¿cuál es la prevalencia de complicaciones del embarazo en adolescentes adscritas a la Unidad de Medicina Familiar número 17? Como justificación, tenemos los factores que el embarazo adolescente es aquel que se toma entre los 10 y 19 años de edad, según las estadísticas de la OMS. En América Latina y el Caribe, la población adolescente que está cursando con embarazo representa un 18%, que sería equivalente a un quinto de la población en edad fértil. En México, la tasa es del 16.3%, con mayor prevalencia en Coahuila, Chihuahua y Sonora. Y tiene un dato característico que dice que entre menor sea la edad de la madre, tiene mayor riesgo de padecer complicaciones obstétricas. Esto lleva a tener abortos, partos prolongados, hemorragias obstétricas, preeclampsia, anemia, infecciones de transmisión sexual, depresión postparto, suicidio, deserción escolar, pérdida de oportunidades laborales y mejora en la calidad económica de cada familia. Como objetivos tenemos el objetivo general: es conocer la prevalencia de complicaciones del embarazo en adolescentes adscritas a la Unidad de Medicina Familiar número 17. Como objetivos específicos tenemos que se trata de demostrar la prevalencia del embarazo en adolescente incluidas en el censo
en el periodo del 1 de marzo del 2017 al 28 de febrero del 2018 de la UMF 17. Determinar la frecuencia y el tipo de complicaciones obstétricas en las embarazadas adolescentes registradas en el censo de la misma fecha. Identificar los factores de riesgo en las embarazadas adolescentes. Jerarquizar la prevalencia de los factores de riesgo en el embarazo adolescente y demostrar una asociación entre los factores de riesgo en embarazo adolescente y el desarrollo de complicaciones. El diseño del estudio. De acuerdo al momento en que ocurre este estudio, es retrospectivo. De acuerdo al número de mediciones que se hacen a las variables, es transversal. De acuerdo al número de grupos en estudio, es descriptivo. Y de acuerdo a la manipulación de variables, es observacional. Los criterios de selección. Los criterios de inclusión son que sea una embarazada adolescente, que esté incluida en el censo, que sea del periodo del 1 de marzo del 2017 al 28 de febrero del 2018. Los criterios de exclusión es que sean pacientes con 20 años cumplidos, que exista una interrupción del embarazo, ya sea por medios fisiológicos o mecánicos, y que no sean derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar número 17. Los criterios de no inclusión son aquellas pacientes embarazadas que no tengan expediente de SIMS y aquellas que no cumplen con criterios de inclusión y exclusión ya descritos. La muestra. No se realiza un cálculo en la muestra, puesto que se toman a todas las pacientes que están registradas en el censo, que comprende el 1 de marzo del 2017 al 28 de febrero del 2018, y la muestra comprendida es de 70 pacientes. Los resultados obtenidos son la etapa de la adolescencia en la cual se presentan estos embarazos es para adolescencia temprana un 3%, para la adolescencia media un 16% y para la adolescencia tardía un 81%. La escolaridad. En este tenemos que para el nivel de primaria el 15%, para las adolescentes que cursaron la secundaria es el 57% y para aquellas que tienen bachillerato es el 28%. El número de gestas o embarazos con que ha cursado la madre adolescente es que el primer embarazo comprende el 63%, el segundo embarazo un 30% y para un tercer embarazo en adolescencia es un 7%. Los antecedentes obstétricos colectados en esta investigación es que para partos el 85% es el primer parto y el 15% es que ya han padecido algún parto. Para las cesáreas, el 88% de las pacientes ha sido su primera cesárea y el 12% han sido una segunda o tercera cesárea. Para los abortos, un 87% no ha padecido abortos y un 13% ya padeció algún aborto. En cuanto a la preeclampsia, que es la complicación más grave que tenemos, es que aquellos pacientes que tienen antecedente de preeclampsia son un 9% y aquellas que no tienen preeclampsia o no han presentado esta complicación son un 91%. El estado nutricional, según la OMS, es un bajo peso, representa el 19%, un peso adecuado, un 43%, un sobrepeso, 29%, y obesidad con el 9%. Aquí hice una correlación con las variables en la cual presento la primera. Es que es inicio de vida sexual activa con edad gestacional y el número de gestas con partos, el periodo intergenésico con el número de gestas, las cesáreas con el número de gestas y la talla con el peso previo del embarazo y finalmente el índice de masa corporal con el peso previo al embarazo.
Las que se acercaron a que sucediera la posibilidad es abortos con número de gestas, periodo intergenésico con abortos, y ahora pasamos a la discusión, en la cual tenemos que para el estudio que desarrollamos, la edad de las madres se desarrolla con una desviación estándar de 18 años con 1.85 de variante. El estudio de Carrillo y Manzanero en Zacatecas, en México, en el 2018, con 137 pacientes, la edad promedio es el 19.8 con desviación estándar de 1.9 años. Y Bendezu, Espinosa, Bendezu, Quispe, Smith y Guamán en Perú, en 2015, tienen un estudio en el cual la edad promedio es el 16.8% con una desviación estándar de 2.4. Osorno, Flores, Méndez en San Matías, Tepetomatitlán en Tlaxcala, con una población de 495 pacientes de la muestra en 2013, tienen una edad promedio de 16.7 años. El número de gestas para nuestro estudio es una mediana de 1 y una desviación estándar, un promedio de 1.44 con desviación estándar de 0.63. Sanabria Fernández en Guinea Ecuatorial en 2019 tienen una mediana de 2, y Carrillo y Manzanero en Zacatecas tienen un promedio de 1.2 con una desviación estándar de 0.5. Para el número de partos, nuestro estudio determinó que la mediana es de 1 y coincide con el estudio de Sanabria y Fernández en Guinea Ecuatorial. En cesáreas corresponde en nuestro estudio el 12%, el estudio de Sanabria y Fernández en 16.7%, en el estudio de Perú corresponde al 44.06% y para Tlaxcala el 61%. Para el número de abortos, la mediana determinada para nuestro estudio y el comparativo con Sanabria y Fernández es 0. La menarquia, la edad es de 12.2 y con desviación estándar de 1.54, y coincide con el estudio de Carrillo y Manzanero en Zacatecas, con las mismas cifras. El inicio de vida sexual activa en nuestro estudio es de 15 años, con 15.63 años, y coincide con la misma cifra para el estudio de Sanabria y Fernández, variando con el estudio de Tlaxcala con 14.8 años. El periodo intergenésico, tenemos un promedio de 15.16 meses para nuestro estudio, el de Guinea Ecuatorial de 18 meses. El peso previo, en nuestro estudio es de 58.95 kilos, y para el estudio de Tlaxcala el promedio es de 65 kilos. La talla para nuestro estudio es 1.56 metros, para el estudio de Tlaxcala es 1.55 metros, y finalmente el índice de masa corporal, para nuestro estudio el peso bajo es de 19%, en el estudio de Perú es 2.3%, en nuestro estudio el peso normal es 43%, en Perú 37.9%. El sobrepeso para nuestro estudio es 29%, para Perú es 39%, y obesidad para nuestro estudio es un 9%, y para Perú obesidad es 20.9%. Las conclusiones. Tenemos que las adolescentes no tenían actividades de integración familiar. El medio socioeconómico influyó para que surgiera el aumento en la tasa de embarazo adolescente. La mayoría de las adolescentes no usaron métodos de planificación familiar. La preeclampsia se presenta en estudiantes con nivel secundaria, pero esto puede ser un sesgo, ya que constituye la población mayoritaria del censo. No existe seguimiento de la guía de práctica clínica por médicos tratantes según el Sistema de Información de Medicina Familiar. Y la OMS refiere que no se debe propiciar el matrimonio infantil, que lo clasifica como aquellas adolescentes que se casan con su pareja para convivir mientras están como una vida en matrimonio. Y también se deben incluir a los adolescentes varones en la educación de métodos de planificación familiar. Las recomendaciones es
Retomar campañas de educación sexual y reproductiva en adolescentes, acudiendo a las escuelas de nivel medio y medio superior para orientar sobre sexualidad y salud sexual y reproductiva. Hacer partícipes a los padres de familia y todo el equipo médico con reuniones semanales o mensuales, dependiendo la demanda, para tratar los temas de sexualidad con los hijos. Y promover en el medio rural y a través de plataformas educativas como videoconferencias, puede ser con las aplicaciones Zoom, Meet, etc., o grupos de WhatsApp o Facebook, con apoyo de especialistas como médicos familiares, ginecólogos, epidemiólogos, para impartir temas de sexualidad y prevención de riesgos reproductivos y embarazo adolescente. También es que un hijo no debe significar truncar la vida estudiantil ni las oportunidades laborales o la relación familiar que tienen. No se debe de obligar a las adolescentes a casarse, sino apoyarlos para continuar con sus planes de estudios profesionales, promover un plan de guarderías para madres adolescentes estudiantes. También se debe de crear una oficina de enlace con las autoridades judiciales para perseguir los delitos de violencia sexual, de violencia física en pareja, y de esta manera tratar de reducir los embarazos adolescentes por violencia sexual. Y finalmente, una reflexión. Gracias.